Queremos saludar a todas las personas que se encuentran conectadas a través de la sesión de Zoom y también a través del canal judicial. Le damos las buenas tardes y bienvenida. Le damos la más cordial bienvenida a este hito que es muy importante para el Poder Judicial, ya que iniciamos el ciclo Artes, Letras y Justicia, iniciativa de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial que promueve el lenguaje sencillo en la institución, fomentando una comunicación comprensible hacia la ciudadanía, sin desapegarse obviamente del rigor técnico jurídico. Saludamos a las autoridades e invitados presentes. La señora ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, Ángela Vivanco Martínez, señora ministra de la Corte Suprema, Adelita Rabanales Arregada, señores presidentes, señoras presidentas, ministros y ministras de las Cortes de Apelaciones del país, señora directora subrogante de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Andreina Olmo, autoridades de Carabineros de Chile, señor jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Valladares, señoras y señores decanos y académicos de las Facultades de Arte y Derecho de la Universidad de Chile, Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales, el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. También saludamos a la señora presidenta del Instituto de Estudios Judiciales, Hernán Correa de la Cerda, magistrada Lidia Poza, al señor presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, David Evia, señoras y señores presidentes y también representantes de los diferentes gremios del Poder Judicial, comisionadas y comisionados de lenguaje claro del Poder Judicial, señoras y señores expositores, todos invitados que están conectados a través del Zoom y también de la sesión del canal de televisión del Poder Judicial. Para concretar este objetivo del lenguaje claro, las artes son una herramienta de excelencia para acercarnos afablemente a las leyes y el derecho. El tema central del inicio de este ciclo es perspectiva de la justicia en lo audiovisual, lo real versus lo verdadero. Les comentamos que estamos transmitiendo esta actividad desde el Salón de Acuerdos de la Corte Suprema, con la presencia de la ministra Vivanco, también los expositores de esta jornada, el expositor principal, que es abogado y fundador de Fábula Producciones, Juan de Dios Larraín, la periodista de espectáculos Ana Josefa Silva y también el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáenz Martins. Para dar inicio al ciclo Artes, Letras y Justicia, quiero dejar con ustedes a la ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, ministra Ángela Vivanco Martínez. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan físicamente en esta sala de acuerdos de la Corte Suprema, a quienes nos escuchan a través del canal del Poder Judicial y a quienes se han inscrito en esta actividad para seguirla por la plataforma Zoom. Junto con saludarlos cordialmente, les doy una gran bienvenida a la primera sesión del ciclo de Artes, Letras y Justicia que se desarrollará durante todo este año, el cual forma parte de las acciones que llevan a cabo la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, que tengo el honor de presidir. El arte, del latín ars, artis, es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y, en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. Desde el siglo XX, las bellas artes las conforman la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la literatura, la danza, el cine y otras disciplinas como el teatro y la fotografía. En el marco de la comunicación con las personas y el acercamiento al ciudadano, con el objeto de generar conversación que aporte al conocimiento sobre el rol de la judicatura y la justicia, así como también la visión de distintos actores sobre aquello, la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial consideró necesario incorporar otras manifestaciones del lenguaje como son el estético y el simbólico. Y con este objeto dio inicio hace 2 años al proyecto Literatura y Administración de Justicia, realizando exitosos conversatorios acerca de la visión de la literatura clásica y contemporánea respecto del juez y la justicia.
Estas reflexiones cautivaron el interés de la judicatura, además de diversas autoridades del sector público del país, autoridades universitarias, académicas, estudiantes y público en general, quienes participaron en interesantes conversaciones sobre la evolución en el tiempo de la visión de la literatura sobre temas como el rol del juez y los distintos órganos relacionados con la justicia, la independencia judicial, la transparencia, la corrupción, los derechos humanos, la eficacia, tanto en la tramitación de los procesos como del trabajo del funcionario, el rol del abogado, dónde se sitúa la mujer a lo largo de la historia de la justicia según los autores, entre otros puntos. Este año 2024, este proyecto de vinculación de la justicia con el medio a través de las artes quiere traer a la reflexión la mirada desde el cine, la pintura, la música, la arquitectura, el teatro, la fotografía, entre otros, porque el arte es una forma de conocimiento. Este ciclo tiene como objetivo analizar y comentar los distintos tipos de arte y relacionarlos con la justicia según la mirada de artistas, reflexiones de académicos destacados y comentarios de la judicatura, con el fin de visibilizar la estrecha relación entre las distintas artes y la administración de justicia para acercar el poder judicial a la ciudadanía. Esta primera jornada está dedicada al cine, la perspectiva de la justicia en la audiovisual, lo real versus lo verdadero. El cine es una herramienta poderosa para generar lecturas compartidas sobre temas tan profundos como los derechos humanos, la justicia y tantos otros. Asimismo, es un medio adecuado para pensar el derecho. La gran pantalla tiene un enorme potencial para narrar historias, movilizar a grandes masas de personas e incluso generar estados de opinión. No solo fomenta el debate y la crítica sobre un determinado problema jurídico, sino que tiene una gran capacidad para explicar qué es el derecho y cómo funciona. El cine, además de ser arte o entretenimiento, es un instrumento pedagógico y de crítica social. Es idóneo para transmitir a una gran audiencia el conocimiento acerca de una cuestión y es crítico por no ceñirse a la descripción aséptica de esa realidad. La varola la recrea de determinada forma y ofrece un punto de vista político-moral sobre lo filmado. La representación cinematográfica enfrenta en ocasiones la ambivalencia del término justicia como aparato proveedor de un servicio público que dirime conflictos y como un sentimiento profundo perteneciente a cada quien de qué es lo justo, aquello a lo que se tiene derecho o le corresponde. En el primer caso, que es el más frecuente, la justicia en la pantalla puede sentarse en retratar, ficcionalmente o no, el funcionamiento de la justicia o, en cambio, mostrar aquello que ese funcionamiento significa en la vida cotidiana de las personas. Si se pone aparte el caso de los documentales, la realidad se presenta como ficción en la pantalla, pero esa representación, como en general la de los medios de comunicación, incide también en la realidad, y si adopta un tono denunciativo puede transformarla. El cine ha retratado los sistemas de justicia desde hace mucho y por dicha razón los invito a escuchar el análisis y reflexiones de los destacados panelistas que tenemos el honor de que nos acompañen esta tarde. El señor Juan de Dios Larraín, reconocido productor y escritor de cine chileno, a cargo de una de las empresas de contenidos visuales más importantes de Chile, Fábula Producciones. Ha estado en proyectos destacados como Fuga, Neruda, El Club, Tony Manero, La Cinta Yaqui y recientemente nominada al Premio Oscar por Mejor Fotografía en El Conde. Muy bienvenido. También nos acompaña la señora Ana Josefa Silva, periodista y crítica de cine. Ha sido columnista y comentarista de cine en varios medios como El Mercurio, Radio Biobío y Radio Cooperativa. En el año 2005 recibió el premio APES a la excelencia en el periodismo de espectáculos. Muy bienvenida también. Y por último, por nuestra casa, el señor Jorge Sáez, secretario de la Corte Suprema desde el año 2015, quien tiene una amplia trayectoria en el Poder Judicial y además fue profesor de Cine y Derecho en la Universidad Alberto Hurtado. Es un agrado entonces dejarles este panel de lujo que creo que va a dar un comienzo muy atractivo a nuestro ciclo y que esperamos, por supuesto, les guste. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, ministra. Queremos recordar a todas las personas que se encuentran conectadas al Zoom, que ya son cerca de 75 asistentes, que pueden realizar las preguntas a los panelistas de esta jornada. Solo tienen que activar su chat de la plataforma Zoom y pueden hacer la pregunta que estimen conveniente. Lo anunció la ministra Vivanco. Queremos invitar a que tome la palabra al expositor principal de este ciclo, Juan de Dios Larraín. Él es abogado, fundador de Fábula Producciones, y Juan de Dios ha participado como productor en citas que han sido verdaderamente inolvidables, como Tony Manero, No, El Club, Neruda, Gloria, Una Mujer Fantástica, Jackie, El Conde y Memoria Infinita. Este año estuvo nominado, su trabajo estuvo nominado para los premios Oscar como Mejor Documental, con Memoria Infinita, y también con Mejor Fotografía para la película El Conde. Juan de Dios, usted con la palabra. Muchas gracias. Estar sentado en este asiento, en esta mesa, en este Salón de los Acuerdos es una situación muy especial. Me imagino que las personas que tienen el honor de sentarse acá, hay una como investidura que te obliga como a estar muy concentrado, y hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se ve muy, muy especial para alguien que no había estado nunca en un lugar como este. Efectivamente soy abogado, pero debo decir que nunca ejercí. Pero no hay ningún día en mi vida en que me he arrepentido de la decisión que tomé de estudiar Derecho. Cuando tenía 18 años estaba en un mar de confusión y no sabía bien quién estudiar, y opté por el Derecho porque además pensé en ese momento que la idea de las estructuras me iba a ayudar a pensar mejor, porque siempre fui un poco inquieto y desordenado, por ponerlo en las materias y en la manera de cómo conectar conceptos en el colegio, digamos. Y fue una gran experiencia estudiar Derecho porque efectivamente me ordenó, y tuve también la oportunidad de conocer gente muy interesante, amigos, y la idea del Derecho, digamos, que se resumió por un momento aquel día que di el examen de grado, que todas las materias confluyeron como por un instante, y fue un día que no voy a olvidar. Dicho eso, el hecho de que haya estudiado Derecho no significa que los conceptos que hoy día voy a compartir con ustedes guarden, desde el punto de vista del lenguaje, una precisión absoluta. Es probable que cometa muchos errores, porque estoy metiéndome en terrenos un poco desconocidos a esta altura, pero la intención es lo que vale. Así es que quiero contarles un poco cómo opera esta idea de la justicia en el mundo audiovisual. Entonces, la primera reflexión, y si quieres pasamos a la siguiente lámina, es que lo que hace el audiovisual en muchas ocasiones, no siempre, es recorrer historias del pasado. El pasado, los hechos de los hombres del pasado son siempre fuente de ideas para el audiovisual. Podríamos decir que existen dos tipos de películas, algunas que no dicen relación con el presente y están más en la ficción, y otras que toman hechos que han sucedido en el pasado y que se reinterpretan y se les da vida siempre con un punto de vista. En ese lugar, cuando hablamos de hechos históricos, la justicia como concepto, en su amplio concepto, siempre tiene algún cruce, siempre tiene algo que decir. Y cuando nosotros contamos una historia que atraviesa conceptos de justicia, y esos conceptos de justicia hay que llevarlos a un set, es decir, a la construcción de un lugar donde ocurren los hechos, en la representación que hace la película o serie de televisión, el director y el director de arte se tienen que representar no una idea de lo que es real respecto a una situación dada. O sea, cuando hay un juicio civil, el director de arte de una película no va a los juzgados civiles a tomar fotos para replicar ese set. Lo que hace un director de arte es preguntarse qué pensará la audiencia respecto a qué es un tribunal civil. ¿Y qué piensa la audiencia respecto a qué es un tribunal civil? Yo diría que son muchas respuestas las correctas, pero se confunden imaginarios que cruzan las películas americanas con las europeas, con las latinoamericanas y con las noticias que vemos en el día a día. O sea,
si nosotros tomamos 10 ciudadanos, le hacemos describir un juzgado de policía local o un tribunal de justicia de lo civil, vamos a tener 10 respuestas distintas. Y lo que hace un director de arte es recoger lo verdadero de esas 10 respuestas, dejando atrás lo real. En ese sentido hay una traición a lo que realmente ocurre, porque lo que tiene que hacer la película o la serie de televisión es contarte una historia a partir de la cual nunca haya un elemento que te distraiga y que tú digas como espectador, esto no es así, esto en la realidad no opera así. Cuando eso pasa, cuando hay ese choque entre lo que está representando la película y lo real y distrae al personaje, a la audiencia, tenemos un problema. En ese sentido, esta idea no aplica solamente a los sets, aplica a todo. Un vestuario de época no necesariamente tiene que ser igual a como fue en la época. Tiene que ser creíble en el presente a partir de la percepción actual respecto a esa época. Se produce esa disociación y en algunos casos es más disociada, en otros menos. Hoy día he querido traer 10 momentos de 10 películas y series de televisión de variados temas donde la historia y el equipo creativo se tuvo que hacer cargo de representar esa idea, para bien o para mal, pero siempre con el compromiso no de respetar cómo eso funciona en la realidad, sino de generar verdad en el espectador, que normalmente no coinciden. Les quiero presentar el primer clip. Esta es la película Neruda, 1948, el juicio político a Pablo Neruda, en ese entonces senador de la República. En 1948, algunos años después de la Segunda Guerra Mundial, y viene una ola de persecución al comunismo en todo el mundo. Chile no es la excepción, y Pablo Neruda, que era uno de los estandartes del comunismo de esa época, es acusado a partir del establecimiento de la ley llamada Ley Maldita, que es la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, Ley 8.987, para ser preciso, y se produce el desafuero de Neruda, y luego Neruda entra a la clandestinidad y escapa algunos meses, está clandestino en Santiago, clandestino en Valparaíso, y luego escapa por el sur de Chile, por el lago Maihue, hacia la Argentina, y luego llega a Europa. Este Senado, donde se produce este legato de Neruda, no hay mucho registro. La película fue filmada en el ex Congreso, probablemente el lugar podría haber sido el mismo, pero los vestuarios, esta idea del presidente del Senado y cómo se comporta, es una interpretación libre que hace el director con las fuentes que propone el equipo creativo. Es el caso de Neruda. Les voy a presentar un segundo clip donde entramos en entender qué es la justicia electoral, por así llamarlo, cuando se dice aquella frase que la soberanía reside en la nación, y esto lo vemos a partir de la película No. Bueno, estas imágenes son descansan en la memoria colectiva de todos nosotros.
los que tenemos 45 de todas maneras, y ahí, digamos, yo tenía 9 o 10 años, pero me acuerdo. Y cuando decimos que la soberanía reside en la nación, la manifestación más importante son las elecciones, y en este caso este plebiscito que cambió la historia del país. Y lo que hizo la película fue tratar de interpretar cómo se hizo una campaña, pero también cómo desde el poder, desde la moneda, desde el Ejecutivo, se observó el proceso, que es una representación que muchos nos acusaron de caricaturesca, que puede ser, pero es una idea y es una manera de verlo. Más allá que sea verdadero, más allá que sea real, se intentó ser verdadero. El siguiente caso de justicia, en el amplio sentido de la palabra, viene de la película El Club. Lo que vemos en El Club es algo que fuimos aprendiendo en los años, noticias que no se sabían, que tenían que ver con una de las metodologías que tenía la Iglesia, era tener ciertos lugares, casas, donde se reunían sacerdotes por distintas razones, algunos de ellos porque estaban enfermos, otros de ellos porque tenían dudas vocacionales, y algunos de ellos para evitar su visibilidad, para enfrentar la justicia, o como una manera de generar un castigo respecto a una norma interna, pudiese ser, pero sin que esa persona acudiera a los tribunales de justicia, que es como debería haber sido. Se mezclaban, digamos. Para nadie esto es mucha sorpresa, pero lo que quiso la película era retratar cómo la llegada de un nuevo personaje a esta casa hacía que un tercero que había sufrido los abusos de esta persona fuera a buscarlo y se vieran enfrentados, digamos, y se ordena totalmente la lógica de la casa, y en consecuencia la Iglesia interviene, digamos, mandando a un eclesiástico que viene a entrevistarlo y a hacer justicia. Eso fue El Club. Voy a dar paso a una serie mucho más reciente que se llama El Baby Bandito, que le fue muy bien en Netflix. Es lo más popular que hemos hecho en la productora, sin jamás pensar que iba a ser lo más popular, pero así es el mundo audiovisual. Y está inspirado en un caso real sobre el robo del siglo. Y aquí se produce un pastiche de roles de la justicia para generar verdad, pero está bastante lejos de ser lo real. Vamos con el clip. Este caso de Baby Bandito retrata algo que es muy frecuente y problemático en las producciones audiovisuales. Cómo nosotros confundimos la policía de investigaciones con el Ministerio Público. Y hay una segunda derivada, que es cómo confundimos a la PDI con Carabineros. Esos tres mundos que conviven separadamente en la cabeza de cualquier persona que es familiar con el Poder Judicial, no lo es para la audiencia.
Y para nosotros los audiovisuales siempre la idea del PDI facilita mucho más contar las historias audiovisuales, porque se entiende como que dentro de las figuras de persecución es el órgano que puede optar con mayor libertad. O sea, un PDI se puede disfrazar, se puede hacer pasar por lo menos en el inconsciente colectivo descansa esa idea. Pero yo sé que muchas veces el Ministerio Público tiene algunos roles que nosotros le quitamos, lo mismo con Carabineros, pero siempre ha existido esa fusión en el audiovisual con todas las consecuencias. Y en este caso, la Policía de Investigaciones está con el Ministerio Público en la misma sala, algo que interrogando a un personaje sin su abogado, algo que jamás pasaría. Ningún espectador que vio El Baby Bandito le llamó la atención el asunto. Todos lo creyeron, todos optaron por esa verdad, pese a ser muy distinto a lo real. Sin embargo, hay esperanza, porque hay veces en que hemos optado por hacer algunos casos mucho más precisos. Y en este caso no fue mi opinión personal como productor, sino de los directores de una serie que se llamó 42 días en la oscuridad, que fue muy vista, basada en el caso Hegel, donde recreamos un proceso con algunas diferencias. Vamos a ver quién de los expertos de acá pueden notarla, pero quisimos ser muy fehacientes con lo real. Y en ese sentido, por primera vez, hubo una apuesta a la que lo verdadero era sinónimo de real y lo real era sinónimo de verdadero. Vamos con 42 días de la oscuridad, por favor. Bueno, estos 42 días que fue para nosotros una sorpresa, que fue una serie muy masiva, toda vez que era lenta, oscura, a ratos triste, compleja. Lo que fue una gran alegría que significó para nosotros que no necesariamente todos los proyectos que teníamos que hacer tenían que estar en la lógica de ser como entretenidos y rápidos, sino que a las audiencias también les gusta conocer casos que sucedieron y reflejarse, pensar y conocer qué sucedió en un caso tan emblemático como este. Y aparentemente todo es muy, muy preciso, excepto que hay un momento que se confunde el artículo 347 del Código Procesal Penal, porque corresponde a una audiencia de comunicación de veredicto de limitación de la pena. Pero es un mero detalle. Lo que sí es interesante es que aquí el tribunal y cómo se llevó a cabo se hizo mirando exactamente cómo funciona un tribunal, y probablemente en este caso era lo correcto hacer, porque fue un caso muy televisado. Por lo tanto, en el imaginario colectivo había una idea de cómo había sido, y lo que tenía que hacer la serie era apostar a ser coherente con esa idea. Ahora vamos a viajar al pasado, unos 200 años atrás, para presentar una película que se llama Brujería, que se filmó en Chiloé y que tiene que ver con un juicio que se hizo a un grupo de beliches llamado La Recta Provincia. Y el juicio que vamos a ver, por lo menos lo oral, es bastante cercano a lo real. Vamos con Brujería, por favor.
Bueno, este caso del siglo XIX obligó al director de la película a representarse como debe haber sido un tribunal en lo penal en la comuna de Castro en esa época, sin ningún tipo de registro fotográfico, es simplemente cómo lo percibe él como verdadero, es una apuesta directa a lo verdadero, porque como haya sido, no es tan relevante para efectos de darle credibilidad. Esta idea de colonialismo cultural es algo que, si bien es una película de época, es un tema muy vigente y que fue uno de los puntos centrales de la primera discusión constitucional, la que no llegó a puerto, en el sentido de si, cómo este reconocimiento a los grupos indígenas y qué nivel de autonomía podían tener. La película se hace cargo de esa conversación. Y vamos ahora a ver un clip de otra película, una de mis favoritas, que se llama Una mujer fantástica. Bueno, esta escena habla de un momento de discriminación y en general la película pone al centro la ley de identidad de género y en este caso el personaje de Daniela Vega, que es una mujer transexual. Y dentro de todas las películas que nosotros hemos hecho, este es un caso muy emblemático porque es la película que más ha influido en la opinión pública a tal nivel que a los pocos meses de haber ganado el Oscar se promulgó la ley de identidad de género, el mismo 2018, lo cual prueba que hay veces, en algunas circunstancias, una película realmente puede establecer agenda y cambiar el cuerpo legal de un país. El siguiente clip, vamos al siguiente, que es sobre la película Emma y un caso particular sobre una historia que ocurrió en el Sename. La película Emma cuenta la historia de una mujer que da en adopción a su hijo y después de un tiempo se arrepiente de la decisión y quiere recuperarlo y trata de quebrar el sistema por vías no legales, digamos, tratando de recuperar a su hijo. No lo logra por la vía legal, pero lo logra de otras maneras, pero sí lo que quiere la película es tratar de entender cómo funciona la institución del Sename para estos casos y cómo se representa ese lugar que es tan sensible para todos, porque sabemos que hace una institución muy difícil de llevarla a un destino con luz. El siguiente clip viene de Ñaño el Tigre, que es una película que filmamos a los pocos meses del terremoto del 2010, una película de emergencia, porque la idea de hacer la película se origina a la semana del terremoto para entender cómo en este contexto de tanta destrucción nosotros podíamos contar la historia de uno de estos presos en las calles del sur que... veamos el clip mejor.
Bueno, la película Año del Tigre del año 2010 cuenta la historia de uno de estos presos que se fuga de la cárcel en un contexto de fuerza mayor, podría decirse, y va en busca de su familia, que fue lo que la mayoría de las personas fugadas hicieron. Muchas de las personas fugadas volvieron y las que no las fueron a buscar a donde sus familias y la mayoría las encontraron, que es el caso de esta película. Dentro de la película se discute dentro de la justicia penitenciaria cuáles son los plazos razonables para entender que una persona está en condición de fugado en relación a cuánto tiempo es lo razonable pensar que por el hecho de tener que arrancar por un lugar que se va a caer o que se podría caer y por lo tanto traer consecuencias lamentables, se entiende que es legítimo hacerlo. Y la película se pregunta en un momento dado sobre el plazo de esta fuerza mayor, cuánto dura. Vamos a llegar al último clip de esta jornada, al clip número 10, con un concepto que yo aprendí en la primera clase que tuve de Derecho Procesal, la idea de la autotutela, que en el cine es algo que se da extendidamente. Probablemente más de la mitad de las películas se tratan de cómo a partir de la autotutela las personas quieren solucionar los conflictos. Y para nosotros ha sido algo permanente en nuestro imaginario. Y acá esta es una película de acción que pertenece un poquito a la idea del género de acción norteamericana, hollywoodense, y fue una película que hicimos con Amazon y fue muy exitosa. Aquí un caso de autotutela de la película Sayen. Bueno, aquí hay una idea de incipiente legítima defensa, pero claramente pasa a ser autotutela como un medio para buscar la justicia, envuelto en algo que también está fuera de lo real, porque una persecución de este tipo jamás sucedería en estos niveles y es algo como es parte del imaginario, pero creo que el cine lleva a ese lugar y una vez más lo verdadero triunfa sobre lo realista. Esos son los clips. Espero que hayamos tenido diferentes puntos de vista para entender cómo la justicia cruza casi todas las historias, la mayoría, y que tenemos que intentar acercar lo real con lo verdadero, pero nuestra función como productores de cine y de televisión es primero velar por lo verdadero para que la audiencia no se desconcentre y viaje con el relato que el director propone. Muchas gracias. Le damos un aplauso a Juan Diego Larraín. Muchas gracias por tu presentación. Gracias. Te agradecemos mucho y ha recibido muy buenos comentarios a través de la sesión de televisión y también de las personas que están conectadas al Zoom. Te invito, Juan Diego, a ubicarte en tu puesto, por favor. Y corresponde el turno de los comentarios. Les recuerdo a las personas que están conectadas a Zoom que pueden hacer consultas para que luego después sean respondidas por los invitados. De los comentaristas, el primer lugar lo tomará la periodista Ana Josefa Silva. Ella es periodista de la Universidad Católica, también diplomada en cine de esta universidad, y la conocemos mucho por ser periodista de espectáculos, trabajando como, por ejemplo, en el diario Mercurio, en el programa Buenos Días a Todos, en el diario La Segunda y también en Radio Biobío, Cooperativa, Revista Mensaje, etc. Y el año 2005 recibió el premio APES a la excelencia en el periodismo de espectáculos. Ana Josefa, te pido si puedes ubicarte en el lugar central, por favor, para que te vean de frente las personas que están conectadas al canal y también a la sesión de Zoom.
A ver, muy ilustrativa, muy buena tuya, la Juan de Dios, muy bien organizada. Estaba pensando que lo que tú mostraste me parece súper interesante porque fíjate que de todas aquellas, por lo mismo que tú decías, 42 días en la oscuridad es la que más nos acerca a lo que a mí me encantaría que el audiovisual chileno, o sea, las series o las películas, nos representaran como es nuestra justicia. Porque no les voy a decir por qué, pero yo he estado una pura vez en la justicia y no conozco más los tribunales, ¿no? Y eso es lo que no aparece tanto, en cambio sí por lo que tú señalas, porque como apareció mucho en la prensa, este es un caso, y si no me equivoco, hubo reacciones de los familiares, de la gente que están involucradas en esto. Y eso te está dando el hecho de que está muy presente. Pero, ¿qué es lo que nosotros habitualmente vemos en respecto a los... Conocemos montones de películas sobre la justicia, casos policiales, etcétera. Hay muchas y muy buenas sobre juicios, tanto que de alguna manera es un subgénero, ¿no es cierto?, el judicial, albergado, diríamos, ¿no es cierto?, en esa amplia categoría que es el género policial, que da para todo, ¿no? Ahora, la mayoría, naturalmente, por eso me gusta mucho esta exposición, son estadounidenses. Es decir, consideremos que hay una supremacía de Hollywood en la industria audiovisual desde que se fundara Hollywood, y nuestro acceso sobre todo, no solamente en la producción, sino el acceso que tenemos, y por eso estamos como muy inundados. De manera que lo que conocemos como gran público es el sistema norteamericano, el de los jurados, ¿no? Hay películas, verdad, que son extraordinarias, y me voy a aprovechar porque Juan de Dios mencionó algunas que, por ejemplo, y aquí me desmiento porque voy a hablar de una película francesa. Es una película francesa del año 28 de Carl Theo Dreyer, La pasión de Juana de Arco. Una película blanca y negro, muda sobre un juicio. Juana de Arco es basada en un hecho real, en un hecho histórico, ustedes ya saben. Es decir, y este es un juicio de la Inquisición, no es de la justicia, ¿no? Es el juicio de la Inquisición. Es bien notable que una película muda nos muestra un juicio. Entonces, esta es, por eso para mí, una de las películas más extraordinarias que se han hecho. Ahora, Hollywood, hay que reconocerle, nos ha mostrado películas muy interesantes. Por ejemplo, voy a nombrar las que lo conocemos mucho, 12 hombres en pugna, por ejemplo, ¿no?, que es del año 57 de Sidney Lumet con Henry Fonda, que ahí está... Yo creo que ahí está el sistema jurado, ¿eh? Y de alguna manera, si uno se mete un poquito en esa película, entiende la fragilidad del sistema de jurado, que es algo que a mí siempre yo me he cuestionado como chilena. Está de Otto Preminger, Anatomía de un asesinato, Testigo de cargo, de Billy Wilder, estoy hablando de grandes cineastas, ¿no? ¿Cómo matar a un ruiseñor? ¿Quién se va a olvidar de esa película, no? Que es del año 62 con Gregory Peck, que está basada en una novela de Harper Lee, que va de este abogado que es muy hábil pero profundamente ético. Es muy interesante. Estamos hablando en tiempos de segregacionismo en Estados Unidos y la relación que él tiene con su hija. En la novela es un poquito más específica respecto a ese tema, pero es una película inolvidable. Hay otras como A Sangre Fría, basada en la novela de Truman Capote, ¿no?, que como es una investigación periodística, ustedes recordarán, acercándonos más a Filadelfia. A Few Good Men, por ejemplo, del 92, que es con Tom Cruise y Jack Nicholson, esa es justicia militar, que funciona por su parte. Lo que quiero decir es que esas películas nos meten con su cámara, y a partir de lo que dice Juan de Dios me pregunta, a ver, ¿cuán real es eso, no? Porque ciertamente ahí tú tienes que construir algo que le parezca creíble efectivamente, como dice Juan de Dios, al gran público. Y aquí me salgo nuevamente, para mí, La Irlandesa, En el nombre del padre, de Jim Sheridan, un realizador que admiro mucho. Es una película que es una mezcla entre drama carcelario y juicio, con Daniel Day-Lewis. Pero hay una parte importante de juicio, donde se vuelve. Más reciente, y ustedes la pueden encontrar, si no me equivoco, en Netflix, El juicio de los 7 de Chicago, literal, el 2020, Aaron Sorkin. Y ahí uno ve nuevamente el jurado en acción, etc.
Hay series también, ¿no? Hay series notables como, por ejemplo, The Night Of, con John Turturro y Riz Ahmed, que a su vez está basada en una saga de la BBC, Criminal Justice, que es el juicio a un inocente. Esa serie me parece muy interesante porque creo que a partir de este concepto se recorre todo lo que es el sistema, el aparataje judicial, desde que se acusa a este muchacho, este abogado que lo toma, lo mandan hasta prisión, ese es todo un recorrido que es muy interesante. Hay otra serie, Goliath, con Billy Bob Thornton, que también son dos abogados como menores, ¿ya? Bueno, hay muchísimas, ¿no? Como todas las American True Story, Crime Story, la serie coreana Gu, que es sobre una abogada, ¿no? Cómo defender a un asesino, Viola Davis. Y muy populares como The Good Wife, Suits, Ally McBeal, Better Call Saul incluso, ¿no? Que es más bien una precuela de Breaking Bad. Perry Mason, que ha sido muchas veces versionada, estoy hablando, pensando en la última, ¿no? En la última versión, que nuevamente es un abogado. Entonces estas series o películas que nos muestran van focalizándose en distintas... Ahora, hay una serie belga que se llama El Jurado, que para mí fue un hallazgo en el sentido de decir, ok, aquí también tienen el sistema de jurado. Uno pensaba que son Estados Unidos, digamos, ignorante, bueno, quizás como sea en otros lados, y en verdad hay comunidades en España también que tienen sistemas de jurado, hasta donde entiendo. Entonces, yo te digo, precisamente como estamos hablando acá, a través del audiovisual, nos hemos como ido enterando que hay muchos otros lugares, ¿no es cierto?, donde existe, por ejemplo, este sistema de jurado. Me acordé también de esta serie Criminal, que en realidad son los interrogatorios, que son distintos países. Ahora, para mí en este momento me encantaría, si no la vieron, creo que es una película indispensable para lo que estamos conversando, es Anatomía de una caída, que estuvo recién en los Oscars. Es una película francesa, estuvo nominada a 5 Oscars, que no podía ganar porque era mejor película, etcétera, pero sí ganó mejor guión para su directora Justine Triet, que hizo el guión con su marido. Es una película muy singular, no es que sea una película de juicio. Actualmente está en Prime Video, la pueden ver, está en plataformas. A mí lo que me llamó mucho la atención de esta película, aparte de su muy buena construcción y efectivamente del guión, es algo que estamos viendo acá. Hay un jurado también en esta justicia, esto es en Grenoble, en los Alpes franceses. Hay dos cosas que me llaman la atención. El jurado, por cierto, por una parte, y luego que hay un niño de 11 años, perdón si no lo han visto porque aquí va un spoiler, que ese niño lo hacen declarar. Me llamó profundamente la atención. Y todo lo que vimos en la película está tan bien construida que estamos como en la discusión de saber si inocente. Ahora, ¿a qué voy en este punto? Que a mí lo que me llamó la atención es que ¿qué es lo que hace sobre todo en esta película? Jurados, fiscales, jueces, es en este caso la interpretación de un relato o de muchos relatos. Es decir, aquí es muy claro, sí, hay ciertas evidencias, ¿no?, de medicina legal, no es cualquier cosa, no está muy bien armado esa historia, todo esto es ficción, por supuesto, pero finalmente lo que uno observa es que es el juicio a una mujer, a su vida privada, a aquello que ha ocurrido con su relación de pareja. Entonces, finalmente, lo que se juzga es eso, un relato. Y este es un caso especial. No digo que siempre sea así, pero esto es lo que me llama la atención. No sé, me encantaría ver un poco más de series, películas chilenas, como ese Juan de Dios. No tiene que ser tal cual, sino que como en 42 días, en la oscuridad, que tú ves ahí un juzgado, ves un juez, ves a los abogados defensores.
porque creo que nos permitiría conocer mucho más. Tal como yo, todo esto que mencioné, así como a la rápida, son muchas, yo elegí algunas simplemente, y me quedé con esta porque me parece que es muy interesante desde la perspectiva de la justicia, si se hace o no justicia. Anatomía de una caída, si no la han visto, véanla. Y ustedes cuando lo vean se van a dar cuenta que lo que se juzga ahí es un relato, no exactamente hechos. Aquí me quedo. Agradecemos a Ana Josefa Silva por su comentario de este tema. El segundo comentarista y tercer expositor de la jornada es de la casa, lo hemos dicho varias veces. Se trata del secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez Martín. Tiene una extensa carrera judicial que se inició en el Juzgado de Letras y Garantías de la Unión. Luego fue nombrado juez en Petrufquén y el 2001 asume como juez de Antofagasta. Luego, el 2003 llega al 12º Juzgado de Garantía de Santiago y desde el 2015 es secretario del máximo tribunal del país. Jorge es profesor de diferentes universidades de Derecho y por años hizo la cátedra Introducción Cinematográfica al Derecho y el Proceso. Jorge, usted con la palabra. Muchas gracias y quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para participar en esta sesión del ciclo. Me parece una oportunidad extraordinaria para reflexionar sobre el arte y el derecho, que tienen en particular que ambas son expresiones humanas, ¿no? No es muy habitual que uno se siente en esta silla, Juan de Dios, ¿eh? Aunque sea de la casa. Así, gracias por esa oportunidad también. Bueno, ¿por qué vinculamos el cine y el derecho? Bueno, el cine aporta imagen. Y es cierto que hay otras artes que también aportan imagen. Pero el cine aporta imagen en movimiento. Y podríamos pensar que hay otras disciplinas artísticas que también lo aportan, el teatro, la danza. Lo particular del cine es que esa imagen puede ser registrada, grabada y por lo tanto reproducida. Y hoy día con los medios tecnológicos reproducida con facilidad. De hecho, no basta sino mirar un dispositivo que nosotros cargamos habitualmente para darnos cuenta que tenemos aquí una cámara fotográfica, una cámara de video, un grabador de sonido y la posibilidad de reproducirlo. Probablemente nosotros tenemos aquí un dispositivo que además almacena imágenes y por lo tanto nos permitimos reproducirla. En los tiempos actuales, además, el mundo se ha vuelto audiovisual y los jóvenes se han vuelto sujetos que se comunican mediante lo audiovisual. Y la pedagogía tiene que actualizarse en función de los intereses de los jóvenes que se adentran en el mundo del conocimiento y por lo tanto el cine aporta una metodología que permite reflexionar sobre las problemáticas sociales de manera muy fácil y muy atractiva. Ahora, no solo en el ámbito académico el cine es útil, el cine es útil también como herramienta para la reflexión jurídica. Es decir, no solo en el ámbito de las escuelas de derecho, sino también en el ámbito habitual, en el ámbito en que nos desenvolvemos todos, los operadores jurídicos, y particularmente los jueces y los abogados que litigan, y los legisladores también, pueden mirar en el cine diferentes efectos de las particularidades normativas. El cine y el derecho se encuentran porque ambos son expresiones humanas que tienen connotaciones sociales. El derecho regula la conducta social y el cine muestra la realidad social. ¿Por qué no aprovecharse el uno del otro? Y nos aprovechamos, de hecho. Como hemos visto en las imágenes que nos ha mostrado Juan de Dios, el cine mira la justicia
y la justicia se mira en el cine. Y entonces tenemos espacio para generar reflexión y crítica respecto de eso. Y en ese sentido, yo diría que no hay que circunscribir el cine jurídico al cine judicial, sino que hay que mirarlo todavía en una perspectiva más amplia, porque prácticamente, no sé si todas, pero casi todas las películas nos podrían permitir una reflexión jurídica. En la búsqueda de películas para motivar a mis estudiantes a analizar problemas jurídicos, me faltaba, por ejemplo, una película animada. No fue una temática que yo abordara en los cursos, pero pensé que La Bella y la Bestia perfectamente podría ser una película que motivara una reflexión sobre la violencia intrafamiliar. Por supuesto que es una violencia intrafamiliar idealizada, porque la bestia es claramente un agresor, la bella es la víctima y la bella cree que puede cambiar a la bestia. Y en las películas estas, ¿no?, de finales felices, eso ocurre. En la realidad no siempre ocurre. Lilo y Stitch nos podría llevar a una reflexión sobre los servicios sociales y la intervención de esos servicios sociales en la familia, ¿no? Y sustituyendo esos servicios sociales los vínculos parentales y familiares en general. Y eso es importante como alcance, porque entonces cuando uno se aproxima a una película podría encontrar ahí material interesante para una reflexión jurídica. ¿Por qué el cine es adecuado para la reflexión jurídica? En general, hay autores que han reflexionado mucho sobre este tema, porque este tema no es nuevo. En Europa viene desarrollándose la idea de la reflexión a través del cine hace muchos años. Y yo diría que relevan dos temas. Primero, la potencialidad contextual del cine para mostrar la realidad social y, por lo tanto, el fenómeno jurídico en toda su dimensión. Nosotros en Derecho, cuando se construye la norma, pensamos en las fuentes de las normas, y una de las fuentes importantes son las fuentes materiales. Las fuentes materiales, entre ellas las fuentes históricas. Una reflexión jurídica sobre los derechos fundamentales puede comenzar, por ejemplo, analizando la película Los Templarios, que es una película dura, que hay que analizarla con un balde para recoger toda la sangre que se derrama en la película, pero que eventualmente podría representar la época, ¿no?, 1215, en que Juan Sin Tierra tiene que luchar contra los nobles porque estos quieren imponerles una carta de derechos en su favor, no en favor de todo el pueblo. Y entonces es interesante ver ese contexto. La Carta Magna, que es uno de los primeros instrumentos jurídicos que reconoce derechos fundamentales, y el primero en el ámbito anglosajón, tuvo que ser ratificada decenas de veces por los reyes siguientes, ¿no? Porque dio lugar a muchas luchas entre ellos y los nobles. Esa mirada contextual del cine se opone a la mirada microscópica del jurista que cuando redacta una norma probablemente piensa solo en un ámbito en el que esa norma va a ser aplicada. Y probablemente a muchos abogados y a nosotros, los jueces, nos pasa que hemos leído muchas veces una norma y no alcanzamos a ver todos los ámbitos de aplicación. Y de repente cuando tenemos un nuevo problema aparece esa norma como si fuera una norma nueva, ¿no? El cine nos permite advertir entonces ese contexto. Y en segundo lugar, porque el cine tiene una potencialidad emocional. Y la emocionalidad juega un papel importante en las decisiones jurídicas. Nadie podría negar que un juez toma en consideración la emocionalidad para determinar si le cree o no a una víctima en un juicio. Es decir, una víctima de violación es impensable que explique fría y lógicamente los hechos que le afectaron. Y si lo hiciera, probablemente esa víctima perdería credibilidad. Es difícil sin emocionalidad regular el monto con el cual se va a indemnizar a una víctima de daño moral.
¿cómo podríamos llegar a una determinación sin determinar, a una determinación de monto sin establecer ese daño que el hecho provoca en la víctima? Y yo, para terminar este breve comentario, quiero decirle también a Juan de Dios, ¿no?, que es cineasta o productor, que el trabajo del cineasta se parece también al del abogado, particularmente al del abogado litigante, porque tanto el cineasta como el abogado litigante, en el juicio, son narradores. Y los dos tienen una dificultad para narrar, que no la tiene el novelista, por ejemplo. Y es que los dos tienen que utilizar a otros para contar su historia. El cineasta tiene que utilizar actores para que cuenten su versión de la historia. Y entonces, ¿qué hace el cineasta? Le explica a cada uno, bueno, desde luego le entregará un guión, y luego le explicará qué es lo que quiere que expresen a través de ese guión, cómo debieran expresarlo. Y el abogado, antes de un juicio, también debe conversar con sus testigos, y hablamos de preparar al testigo. La diferencia está en que el cineasta les puede decir a sus actores qué es lo que quiere que digan, y el abogado ético no les puede decir al testigo qué es lo que quiere que digan. O sea, el abogado ético debe conformarse con la información que el testigo ya tiene, ¿no?, lo cual le da una dificultad, por cierto. Probablemente el trabajo del cineasta requiere mayor producción que la del abogado litigante. El abogado litigante tiene un escenario que no puede modificar. Tiene varios condicionamientos que no puede modificar. Y tiene que batirse en ese contexto para lograr su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, el del cineasta podrá ser entretener, podrá ser conmover, emocionar. Muchas de las escenas que vimos hoy día provocaban eso, ¿no? Lo que demuestra un buen trabajo. Pero también concientizar. Podrá lograr hacer eso el cineasta. El abogado litigante tiene que persuadir, que no es un objetivo del cineasta. Pero si el abogado no logra persuadir, por mucho que entretenga, que emocione, que conmueva, no va a lograr su propósito. Ya que Ana Josefa ha dicho ha señalado varias películas y no me quiero quedar atrás en eso, yo solo dar algunas, ¿no? Porque probablemente la audiencia quiere datos de películas que puede ver para hacer reflexión jurídica. Yo reflexionaría sobre la importancia y necesidad del derecho. Hay una película que está basada en una novela de William Golding, que es El Señor de las Moscas. La versión que yo he visto es la de Peter Brook. Hay otra versión, esta es del año 63, la otra es de 1990, que habla de un grupo de jóvenes adolescentes que tienen un accidente aéreo, caen en una isla sin ningún adulto que los acompañe y por lo tanto sin normas. Y los jóvenes se agrupan de acuerdo a ciertas afinidades y finalmente van generando sus propias normas. No quiero spoilear a nadie, pero la película, bueno, la historia termina en un desastre y hasta ahí lo dejo. Pero es interesante, ¿no? Cómo esta película nos devuelve al estado de naturaleza, que es el estado previo a la ley. Ese efecto también lo vemos en muchas películas de western. Y de hecho los western utilizan muchas veces la expresión ley para titular las películas. Pueblo sin ley, pradera sin ley, etc., ¿no? Y en el otro extremo, desde el mundo sin derecho al mundo con un derecho excesivo o un derecho aplicado de manera estricta, ¿cómo no recordar Los Miserables? Y ese agente de la policía que busca a una persona que ha estado en la cárcel pero que incumplió las normas, luego que se fue, que le dieron la libertad, incumplió las normas de la libertad condicional, podríamos decir,
y lo persigue, hasta que finalmente él mismo entra en conflicto consigo mismo y, bueno, termina trágicamente. Sobre los valores que resguardan el derecho, aunque hay algunos que dicen que la libertad no es uno de ellos, hay grandes películas sobre la libertad, una sobre la esclavitud, recientemente Amistad de Steven Spielberg, es una gran película que nos hace reflexionar sobre la esclavitud, sobre los derechos fundamentales, la no discriminación, se señalaba Filadelfia, sobre la profesión de abogado. Yo también tenía como ejemplo Cómo matar a un ruiseñor, cómo no, pero probablemente los jóvenes de ahora no se identifican con un abogado de pueblo que recibe alimentos como paga, digamos. Pero hay muchas películas sobre abogados. La profesión de abogado también tiene problemas éticos y El abogado del diablo plantea un falso dilema ético que siempre está en la discusión, ¿no? ¿Por qué un abogado defiende a un asesino? Digo que es un falso dilema ético porque es un dilema que el abogado tiene que resolver antes de asumir la defensa y no en medio de la defensa como se plantea en la película. Bien, hay muchos otros ejemplos de películas muy interesantes. Dejo hasta aquí mi opinión y muchas gracias, reitero, por la invitación. Muchas gracias, Jorge, y agradecemos obviamente al expositor y también a los dos comentaristas. Corresponde el turno de responder las preguntas que llegaron a través de la plataforma Zoom, y para eso voy a dejar con la palabra a la ministra Ángela Vivanco, quien será la encargada de este módulo. Bueno, felicitarlos, porque ha sido realmente muy interesante y además un viaje de los modos de ver la justicia de tantas formas, ¿no? Y a veces con tanta ambivalencia, ¿no? Yo me voy a permitir el lujo, dado que el panel es de lujo, de hacerle yo una pregunta a cada uno y luego les voy a hacer algunas preguntas que han llegado también del público. A propósito, Juan de Dios, aquí se han mencionado algunas películas. A mí me gustan mucho las películas que presentan varias versiones posibles de una misma realidad, ¿no? Hay una película muy bonita que se llama El último duelo, donde hay enfoques respecto de si una infidelidad ha sido verdadera o ha sido una violación que genera finalmente un duelo, ¿no? Pero con una serie de dudas respecto de si esto fue verdad, ¿no? O no. Y eso evoca una película antigua que se llama Rashomon, que es extraordinaria, ¿no? También sobre las versiones de la realidad. Entonces, me gustaría preguntarte, cuando uno hace, ¿no es cierto?, una película que se relaciona de algún modo con la justicia, ¿tiene la tentación de elegir una versión de la realidad o a veces quiere intencionadamente decir no hay en realidad una verdad? Porque ese es un gran problema de los jueces, ¿no es cierto?, llegar a una versión que sea la más verosímil sobre una realidad. Pero cuando uno está en el cine, que es libre de esa limitación, busca una versión de la realidad o a veces puede dejar abierto, ¿no es cierto?, y que finalmente nunca se sepa lo que es la realidad. ¿Qué es más atractivo para el que hace cine enfrentado al tema de la justicia? Muy interesante la pregunta, muy difícil la respuesta. Pero creo que la primera manera de abordar es que el cine, más que hacerse cargo de dar un veredicto sobre si un hecho ocurrió o no, o si ocurrió de una manera u de otra, lo que hace el cine es seguir la historia de una o más personas. El cine es punto de vista, el cine es cómo una persona se acerca a ciertos hechos y cuál es su viaje emocional y qué herramientas tiene para enfrentarse a eso y cómo afecta la historia. No creo que el cine sea el encargado de contar la historia para que la audiencia la aprenda de una cierta manera. Me parece que quizás el documental es un género que se acerca más a eso. Creo que los directores más interesantes son los que toman puntos de vista,
Hay veces que ese punto de vista puede llegar a un lugar de ambigüedad respecto al juicio de un resultado, pero siempre acompañando el viaje de alguien que la realidad le propone algo y esa persona quiere cambiarla, o quiere juzgarla, o quiere modificarla, o quiere incorporar otros patrones. A mí los directores que tienen poco punto de vista y que ponen la ambigüedad por frente al punto de vista no me gustan mucho, no es lo que más me interesa a mí, pese a que puedo respetar esa caligrafía. Yo prefiero un punto de vista, aunque pueda decirse quizás sesgado, pero que siempre acompañe la humanidad de un personaje que mira ciertos hechos con claridad, porque a partir de la claridad de un punto de vista se genera el contraste. Muchas gracias. Para Ana Josefa, a su juicio, el público que aprecia las películas sobre juicios, sobre abogados, sobre la justicia en general, ¿no? Nosotros somos un poco morbosos porque además nos gustan y nos dedicamos a eso, así que no salimos de ese ámbito. ¿Y qué es lo que busca exactamente? ¿Acercarse a lo que es la justicia o quizá vivir una especie de ensoñación con un final que es realmente justo? Más bien lo segundo, porque el público por lo general olvida algo que hemos estado conversando todo este rato, que una película es un punto de vista, efectivamente. Incluso las más ambiguas tienen un punto de vista, incluso los documentales. Un documental, por cierto, pretende narrar un hecho real lo más fidedignamente posible, pero tiene que elegir un punto de vista necesariamente. Entonces, las personas, el público en general, por lo mismo que hablábamos, porque esto es hay emociones involucradas en esto, las personas, el público, toman un cierto partido. Y está bien, cuando una película consigue eso, quiere decir que la película está funcionando, ya sea documental o sea una película de ficción, porque tiene que enganchar al público. No puede pasar de que sea de una objetividad tremenda, tan grande que te deja donde mismo. Entonces, el público tiende, por decirlo así, a abanderarse frente a lo que le está contando una película. Y eso tiene que ver mucho con la carga cultural propia de uno. Incluso los críticos siempre decimos, la objetividad no existe, lo que puede existir es la imparcialidad. Entonces, uno como crítico, por ejemplo, tiene que hacerse cargo de esa carga cultural que uno tiene, cómo mira las cosas, tomar una distancia, mirar. Pero el público no tiene por qué hacer eso. El público puede y tiene que engancharse. Está muy bien. Una película que funciona es una película que toma emocionalmente a las personas. Entonces, el público va a reaccionar de manera distinta, como sea, cuando esa película le está dando aquello que le hace sentido. Y para cada uno, y esa es la gracia del arte, para cada uno será algo distinto, probablemente. Muchas gracias. Jorge, la enseñanza del derecho que es tan ardua y que tiene tantos contenidos que en el fondo tienen que retenerse, digamos. Nosotros en nuestro estudio usamos fundamentalmente el lado lectoescritor. ¿Cómo encuentra usted que se enriquece y cambia, ¿no es cierto?, hacia otra dimensión, por ejemplo, cuando se hace un curso tan bonito como Derecho y Cine o Cine y Justicia? ¿Y qué busca del punto de vista del que es instruido en ese nuevo paradigma? Hay que asumir que no se puede enseñar derecho a través del cine. El derecho se enseña de otra manera. El cine lo que hace es complementar la enseñanza del derecho, dando aquellos elementos, como ya he dicho, de contexto y emocionalidad en la aplicación de las normas que resultan relevantes para un abogado, porque finalmente las normas están dirigidas para las personas
y para una sociedad. Y las normas lo que hacen es pretender modelar esa sociedad conforme a ciertos cánones que son los mayoritariamente acordados por esa comunidad a través de sus representantes. Sin perder de vista eso, lo que hace elementos como el cine, que auxilian la enseñanza del derecho, es entregarles una dimensión a jóvenes que no tienen experiencias de vida y por lo tanto le entregan, sin haberlas vivido, pero de algún modo el cine nos permite vivirlas, ¿no? Le entregan esas experiencias que permiten dimensionar esa realidad. Pero también asumir un espíritu crítico. Y yo me tomo de las palabras que ha dicho Ana Josefa para ratificar que efectivamente el cine es una versión. Y me recuerdo la película Harry el Sucio del año 71, protagonizada por Clint Eastwood, que muestra a un policía como el jovencito de la película que cree que puede combatir el delito saltándose todas las normas. Y la visión del director es precisamente esa, en una reacción respecto de los criterios de exclusión probatoria de la Corte Warren en Estados Unidos, que hoy día nosotros hemos asumido como propio. Entonces, ver esa película y abanderizarse por ese jovencito, desde luego, va en contra de lo que en nuestro derecho hemos asumido como un deber ser, la protección de los derechos fundamentales por sobre la verdad en las investigaciones policiales, por sobre el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los culpables incluso. O sea, hay bienes superiores. Una reflexión sobre esa película le da al estudiante entonces una nueva mirada, pero desde luego el cine siempre se debe analizar, como también la ley, con espíritu crítico. Muchas gracias. Preguntas del público. Además, agradezco desde ya que hemos recibido muy cariñosos comentarios del panel y de sus exposiciones, así que un agradecimiento general a quienes nos acompañan y además afectuosamente se dirigen a nosotros para comentarnos, ¿no? este ciclo. Tengo acá una pregunta para Juan de Dios, a quien dice nuestro público que ha sido muy grato escucharlo. ¿Hay alguna película que lo haya marcado personalmente relacionado con lo jurídico, la justicia, mientras usted estudiaba Derecho? Sí. Cuando estaba estudiando Derecho me metí en el mundo de Kubrick y me obsesioné con la Naranja Mecánica, porque el cine logra algo que quizás la literatura también puede acercarse, pero no con la potencia del cine, que es capaz de transformar a la audiencia en una entidad que puede apoyar a un protagonista, incluso si sus hechos son moralmente reprochables. En La Naranja Mecánica o en The Wolf of Wall Street, El Lobo de Wall Street, ningún espectador quiere que el FBI se lleve preso a un estafador. Nosotros vemos a DiCaprio robando sin parar, pero está en el nivel de empatía que establece con la audiencia, que la audiencia perdona algo sumamente reprochable. Y le pasa a todos, a los estudiosos del derecho y a los no tan conscientes de aquello. Y me llamó la atención, yo estudiando Derecho, que La Naranja Mecánica era tan el nivel de empatía que se generaba con un personaje que era un asesino, que me pareció que había una primera pregunta que había que intentar responder. Me generaron dudas morales, fue una película que me trajo muchas preguntas que todavía no logro responder, que me he ido acercando, pero que habla quizás de la condición humana y que también el Baby Bandito tiene un poco de eso, porque seguimos la historia de un tipo que encabeza el robo del siglo, un robo al banco, y después se va a Italia a pasarlo bien, y cuando está en Italia pasando bien está viendo una historia de amor, y cuando lo toman preso es para la audiencia una mala noticia, pese a que era lo que correspondía. Entonces la ficción y también la novela logran meter en un juego al espectador donde
quizás la empatía por un personaje perdona cosas que la vida real jamás perdonaría. Muy interesante. También ambivalencias, ¿no? que se descubren en la sensibilidad con que percibimos, ¿no? una determinada realidad. Y precisamente ese tema, otra pregunta de las que nos han llegado, Ana Josefa. ¿Usted visualiza que de alguna manera el cine, ¿no es cierto?, que hoy se va haciendo el cine más trascendente, sea y más reconocido, ¿no?, como obra cinematográfica, no solo como entretención, podría tener una línea o una conexión con los cambios radicales de la sociedad? Por ejemplo, veíamos en la exposición de Juan de Dios el tema de una mujer fantástica. Por ahí nos dice alguien que nos está escuchando, estas cosas todavía pasan, ¿eh? Pero ¿ve usted que hay como un paralelo o al ser una variante artística no es tan simétrica la relación? No, es absolutamente relacionado. O sea, el cine, por lo menos el buen cine, está parado en su mundo. El buen cine lo que hace es, como cualquier arte, ¿no? El buen arte, lo que hace es hacerse cargo de lo que está ocurriendo en su sociedad. Por eso Una mujer fantástica fue tan importante, creo yo. Siento que, o sea, Stanley en general creo que es un realizador que siempre se ha adelantado en ciertas temáticas, ¿no? Y si uno mira esta película, es como adelantada, de alguna manera. Es un planteamiento que, como bien dice, que todavía como que se está discutiendo. Entonces, el arte y el cine, en ese caso, es el que se hace cargo de lo que está ocurriendo, que tiene la sensibilidad de entender qué es lo que está viviendo las personas, qué es lo que las está afectando. Tiene una cierta curiosidad. Yo voy a referirme a La memoria infinita. ¿Por qué La memoria infinita llegó tan profundamente? Qué fábula está en la producción, por eso lo menciono. Llegó tan profundamente y universalmente, porque yo he leído críticas de las partes más disímiles del mundo. Bueno, porque está planteando una realidad que es universal, ¿ya?, que es una enfermedad que afecta a algunos y otros no. Y también está el tema de las cuidadoras, ¿no?, que es algo que estaba discutiéndose, por ejemplo, que generalmente son mujeres, pasó mucho después de la pandemia. Entonces, ¿por qué llega tanto? Está bien hecha, primero que nada, por supuesto, pero hay una sensibilidad de tomar un tema, algo que le importa a demasiadas personas, que le llegan a demasiadas personas, no solamente en Chile. Por eso insisto, o sea, he leído comentarios de críticos de partes muy disímiles. Entonces, ese es el cine el que realmente vale la pena, el que llega finalmente, no solamente que es valorado por los críticos, sino que también es valorado por el público. El cine tiene que hacerse cargo como el arte de lo que es su realidad, no es algo que está fuera de ello. Una última pregunta, esta vez para Jorge. Yéndonos hacia atrás, hacia la historia de nuestro país, vimos en la presentación de Juan de Dios películas que aluden a nuestro pasado, ¿no?, a un pasado más remoto, ¿no?, que evidencia diferencias innegables de trato y de justicia a propósito de nuestros pueblos originarios, o un pasado más reciente, ¿no es cierto?, con vulneraciones de derechos humanos. A mí me gusta mucho Postmortem, que no la puso, pero lo quería decir, que me parece una película extraordinaria. Y quisiera preguntarle, Jorge, ¿cree que cuando el cine enfrenta situaciones así, ¿no es cierto?, que han sido temas de dolor en un país y que incluso puede seguir ese dolor por distintas razones, por falta de justicia o por falta de soluciones o porque el tema es tan complejo que no se puede resolver, el cine a las nuevas generaciones les da una visión de lo que esa realidad fue? Porque uno muchas veces dice, yo le decía a mi hija ahora, yo estuve ahí, yo me acuerdo de cuando esto sucedió. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones y estas realidades que a veces llegan por el cine, ¿no?, por el audiovisual? Efectivamente, las obras que muestran historias pasadas que no fueron vividas por las personas que las miran,
les dan cuenta de fenómenos que no conocieron y finalmente corren el riesgo, como se ha dicho ya varias veces, de creer que así pasó. ¿Ah? Aunque puedan ser muy fieles a la verdad. Estaba pensando en la serie de los 80. Para muchos jóvenes que nacieron en el 2000 o de ahí en adelante, la serie de los 80 les permitió comprender, quizás conocer o tener un primer acercamiento para una época muy compleja en Chile, bajo una dictadura, con una serie de limitaciones en el ejercicio de los derechos fundamentales y con además una realidad social muy deprivada económicamente. Y a mí me parece que eso es muy positivo cuando se trata de una serie que lo expresa de una manera que a muchos le hizo sentido, digámoslo, más allá de si es verdad estrictamente, pero a muchos le hizo sentido. Y permite un diálogo generacional porque la generación que vivimos en esa época somos distintos a los jóvenes de hoy. Tenemos valores distintos, perseguimos cosas distintas y comprender esa realidad para las nuevas generaciones es importante. Los fenómenos sociales son fuente material del derecho y el derecho se va construyendo a partir de esos fenómenos y entonces uno puede entender también la existencia y la razón de muchas normas a partir de esos fenómenos sociales. De manera tal que a mí me parece que aportan muchísimo al conocimiento, al debate, a la reflexión y pueden en algunos casos constituir un punto de partida para compartir experiencias disímiles y buscar horizontes comunes, porque estamos llamados a eso. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido una conversación, lástima que el tiempo es fugaz, pero creo que ha sido una estupenda conversación y bueno, y nos deja abiertos tantos temas, ¿no? Como para repetir encuentros y conversaciones. Le agradezco infinitamente a nuestros tres panelistas. Gracias por la invitación, encantado. Felices de verdad. Muchas gracias, muy honrada. Ojalá les haya gustado, les haya servido. Así es. Su agrado. Quiero, antes de dejarle la palabra a nuestro presentador, dejarlos convocados para nuestra próxima sesión. Ministra, estamos sin audio. Para que prenda su micrófono para que la puedan escuchar. Ahí sí, perdón. Está felicitando y agradeciendo a nuestros invitados. Y quiero aprovechar de dejar los invitados a quienes nos escuchan a nuestra próxima sesión del ciclo, que va a ser el miércoles 24 de abril a las 16:30. Y acá vamos a tratar sobre arquitectura y ciudad segura. Nos van a acompañar Iván Poduje, arquitecto urbanista, la señora Pilar Barba, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, y por la casa el ministro Manuel Antonio Valderrama. Así que los dejamos muy cariñosamente invitados. Vuelvo a agradecer con verdaderamente mucha alegría la participación de Juan de Dios, de Ana Josefa y de Jorge, y por supuesto agradecer como siempre el apoyo que nos brindan quienes nos ven desde los distintos medios en que transmitimos este ciclo. Así es, un aplauso de despedida para todos. Gracias a las más de 100 personas que estuvieron conectadas. Pronto estará todo este capítulo en YouTube del Poder Judicial y, como decía la ministra, atentos porque pronto va a llegar la convocatoria y la invitación para la actividad del 24 de abril. Muchas gracias y que tengan todos buenas tardes.